Bienvenidos a la entrevista de hoy. Mi nombre es Milagros Cordobés. Y para que no les tome de sorpresa, en la entrevista de hoy hablaremos las cosas como son, para que no te quedes con dudas, identifiques nuevas alternativas y contaremos historias de gente como tú y como yo. Y estoy segura que te quedarás con ganas de más. La entrevista de hoy forma parte de la serie de conversaciones poderosas, mi regalo de Navidad. Son conversaciones con propósito, con invitadas fuera de serie, mujeres extraordinarias, con quienes hablaremos de todo lo que te interesa a ti, de finanzas, redes sociales, emprendimiento en femenino, manejo del estrés, productividad, sexualidad y creatividad, reinserción laboral después del parto, en fin, temas que mi comunidad me ha pedido. Es un regalo para cerrar ciclos y que te reinventes con valentía, para que des el salto al nuevo año con el pie derecho. Hoy hablaremos de un tema de mujeres valientes, cómo liberarse del miedo y la ansiedad para reinventarse y disfrutarlo. Y estoy segura que nuestra invitada de hoy nos traerá un enfoque holístico, humano, pero sobre todo muy práctico, como me gusta a mí, basado en su experiencia sobre la bioneuroemoción, la descodificación biológica y la hipnosis, que considero que parte de mi comunidad no ha explorado aún los beneficios de estas técnicas para su salud integral, plenitud y vida con propósito. Hoy conversaremos con alguien realmente especial para mí. Nos conocimos hace poco más de 8 años. Fuimos compañeras de estudio por poco más de un año en una formación sobre constelaciones familiares, donde compartimos un trabajo personal profundo, junto a un clan de mujeres inolvidables. Ella es una mujer intuitiva que derrocha magnetismo a primera vista. Fabiana Razo nació en Buenos Aires, Argentina, dentro de una familia de inmigrantes italianos. Vive desde hace casi 20 años en Santo Domingo, en donde imparte consultas presenciales y online como acompañante en bioneuroemoción, descodificación biológica e hipnoterapias. Y realiza también talleres de autoconocimiento personal. Fabiana es una investigadora insaciable sobre la conducta humana y cuenta con múltiples estudios y certificaciones internacionales. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Vámonos! Hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos padecido de mayor o menor manera, en menor grado, pero que definitivamente no hemos explorado a profundidad y tiene muchísimo, muchísimo potencial. Les confieso que desde que conversamos sobre este tema, yo me sentí enganchada. ¿Cómo liberarse de la ansiedad y el miedo para reinventarse y disfrutarlo, que es lo más importante? En este tiempo, yo siento que muchos nos ha tocado vivir tiempos de mucha incertidumbre, de duda, ser mucho más flexibles, adaptativos, y otros muchos quieren reinventarse, pero el miedo y la ansiedad puede resultar una piedra de tranque. Y es por eso que hoy queremos conversar sobre cómo liberarnos del miedo y la ansiedad. Hace tan solo 2 meses culminé mi programa Potencia tu marca sin miedo y parte de los participantes confesaron que una de sus piedras de tranca, y si no la más importante, era el temor, el miedo a comenzar. Pero bueno, como ven, este tema me gusta, me apasiona. Pero antes de continuar y profundizar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Fabiana. Fabiana, ¿cómo estás? Quiero darte las gracias por aceptar esta invitación a formar parte de esta serie de conversaciones con propósito para ayudar a mi comunidad y a todas las que verán este replay, que quieren lanzarse con el pie derecho
y comenzar el 2021 con su emprendimiento, con su marca, con su negocio, con su vida y tener más resultados de eso que sí quieren para que vivan la vida con propósito. Fabiana, ¿cómo estás? Hola, Mili. Qué alegría, una alegría enorme estar aquí con vos y estar con toda tu comunidad también, ¿sí? Así que yo estoy súper agradecida con la invitación que me estás haciendo y ojalá pueda aportar un granito de arena, ¿sí? A esta dinámica de reinventarse, de entender un poquito cómo funcionamos, de estas trabas que nos genera el miedo, la ansiedad y todo eso. Así que yo soy en realidad la que tiene que agradecerte a ti por esta oportunidad. Yo estoy segura que esta semilla que estamos sembrando hoy, a través de tu contribución amorosa, de todo lo que sabes, de todo lo que has aprendido y compartes de manera amplia y bondadosa con todos los que se acercan a ti, estoy segura que va a ser un antes y un después para todos los que nos van a escuchar. Fabiana, una pregunta, una duda. ¿Es lo mismo ansiedad que estrés? ¿Cuál es la diferencia? Ok, mira, nosotros podemos tener ansiedad, pero si tenemos estrés, no necesariamente tenemos que tener ansiedad, ¿sí? Entonces, digamos que la ansiedad es una adaptación biológica a una situación de estrés, ¿sí? Pero no necesariamente siempre que estemos en estrés vamos a tener ansiedad. Entonces, primero me gustaría como hablar un poquito del estrés en general, ¿sí? Ay, Y sí, cada vez que nosotros sentimos, para poder empezar a hacer la claro, diferenciación, claro. entonces, cada vez que nosotros nos sentimos en estrés es porque de alguna manera estamos viviendo algún tipo de situación en donde sentimos que lo que nos está pasando es como adverso o como que de alguna manera es muy como sobreexigente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente se activa en nosotros lo que sería el sistema nervioso simpático, que es el que le dicen el sistema de emergencia, ¿sí? Cada vez que nosotros nos sentimos de alguna manera como, mira, por ejemplo, como en peligro, como la sensación de que no tengo control sobre algo que va a pasar, o algo que puede ser a futuro, o cuando me siento muy sobreexigida, o cuando me siento muy sobrecargada, ¿no? Son diferentes formas de sentir estrés. Entonces, se nos activa esta parte nuestra que es completamente biológica, como veníamos conversando de otras cosas antes, ¿no? Como este animalito, que de alguna manera tenemos que entender que nosotros tenemos muchísimas memorias en nuestras células que están funcionando como el animalito que somos, como el mamífero que somos, ¿sí? Y que hay un punto en donde no tenemos un control, ¿sí? Sobre eso. Luego aprendemos a gestionar las emociones, pero hay disparadores que nosotros tenemos que no media la mente, ¿sí? Y por eso se generan cosas a nivel fisiológica. De repente te da taquicardia o sentís que se te corta como la respiración, ¿sí? Cuando nos asustamos con algo. Y esto sucede por lo que estábamos explicando, que de alguna manera es como que se activa el sistema nervioso simpático, que es el que genera el estrés. ¿Y por qué sucede esto? Porque de alguna manera nos estamos preparando para la lucha o para la huida, para escondernos o para poder atacar, ¿sí? Por eso decimos que esto es como en automático lo que se dispara de alguna manera. Entonces, llegado un cierto momento, ¿sí? Es como que esto decae, porque es como que salimos de nuestra homeostasis normal, ¿sí? El cuerpo sale de esa tranquilidad que podíamos estar viviendo, de esa rutina lo que llamamos normal, ¿no? Y entonces va a entrar el sistema parasimpático, que es el que nos da la vagotonía, y de repente bajamos, ¿no? Y ahí es que cuando estuvimos muy estresados, luego llega como esa calma y ese cansancio, ¿no? Es la vagotonía. ¿Por qué? Porque ese disparador es para cuando en realidad estamos viviendo alguna situación de peligro, literalmente. O sea, nuestro sistema arcaico, que sigue funcionando adentro nuestro, ¿sí? Nosotros hay que recordarse que
dentro de nuestro sistema límbico tenemos el cerebro reptiliano, que es el que responde en los momentos que nos sentimos amenazados de algo. Pero resulta que para la diferencia entre el animal y nosotros, ¿no? Que como nosotros tenemos nuestro neocórtex más desarrollado, para nosotros es igual simbólico que real. Que real. Entonces, de repente, imagínate un ciervo, está pastando en un lugar y cuando ve que hay una leona cerca, se le activa este sistema de emergencia, ¿sí? Que tiene que ver con miedo, en realidad. Entonces se prepara todo el cuerpo para lo que sea que tenga que hacer, para salir corriendo, para hacer lo que sea que tenga que hacer. Pero luego, una vez que la leona se va y vuelve otra vez su homeostasis, ¿sí? El ciervo ya no está pensando en el problema. Y ahí está la diferencia en cómo lo gestionamos los humanos y cómo lo gestionan los animales. Que Claro. los animales lo gestionan ante una situación que están viviendo y nosotros puede que no sea real y quedamos en ese estado por mucho tiempo y lo que hacemos es afectar a todo nuestro sistema, la inteligencia de todo nuestro sistema. Claro, no volvemos otra vez a bajar, ¿no? No entra el parasimpático porque nos quedamos detenidos en la preocupación, en el miedo de por si puede pasar. O sea, nos quedamos pensando a futuro. Hacemos las proyecciones. Voy Exacto. a quedarme aquí, ¿cómo se llama? Siempre listo, cuando no es necesario, Claro, porque nuestra inteligencia, nuestro cuerpo es tan inteligente que él puede volver a estar disponible, a estar alerta cuando sea necesario. Claro, es exactamente eso que estás diciendo, es el sistema de alerta. Pero muchas veces nos quedamos detenidos en lo que puede pasar, ¿no? A diferencia de lo que hacen los animales. Entonces tenemos que aprender mucho de esa dinámica. Y nos quedamos en la preocupación. Entonces, ¿qué es la preocupación? Es miedo cronificado. ¡Wow! Que nos mantiene continuamente en ese estado de alerta. Entonces, tú puedes tener muchos tipos de estrés, en realidad. Por ejemplo, viviendo conflictos de separación, ¿no? Ahora tanto con el tema del confinamiento, ¿sí? Y también está el sistema simpático, ¿sí? Está a lo mejor activo. O sea, la persona está viviendo un conflicto de separación y lo está viviendo con una emoción muy angustiosa. Entonces, ahí también está en estrés. La persona puede estar muy frustrada, muy enojada por algo y está en estrés. Sin embargo, no tiene ansiedad. Entonces, ¿qué sería la ansiedad? ¿Sí? ¿Qué la provoca? Ya sabemos que es un tipo de estrés, ¿sí? Porque dijimos que es una adaptación biológica. Cuando hablamos de ansiedad, ¿sí? Siempre detrás de la ansiedad va a estar la emoción del miedo. Obligatoriamente, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que yo estoy con un miedo a futuro. Siempre que yo estoy en ansiedad, cuando voy a ir a desglosar qué es lo que me pasa, es que hay un miedo, yo me estoy proyectando a algo malo que puede pasar. Nosotros decimos que es un miedo, nosotros lo llamamos desde las leyes biológicas, un miedo frontal. Un miedo frontal, como que algo viene de frente, que puede ser una enfermedad, por ejemplo, viene de frente, puede ser, de repente me voy a quedar sin trabajo, viene de frente, no sé, no voy a conseguir tal cosa, es como, siempre, ves, siempre es como algo a futuro, o es algo que me puede pasar, por ejemplo, ahora me voy a enfermar, eso viene, viene muchísimo. Viene muchísimo. Y va a tener otra connotación más, además de ese miedo que viene de frente, es el tema de que no tengo control. Se añade otro más, y esa es la clave de la ansiedad, ¿sí? Que no tengo control sobre eso, o que nadie puede hacer nada, o nadie hace nada, o yo no puedo hacer nada frente a eso, o sea, no tengo control, ¿sí? Que muchos pueden estar creyendo o pueden estar viviendo esa sensación. Claro. De lo que tú hablas de este miedo a futuro, de tener la sensación de estar fuera de control, que nadie puede hacer nada, ni por cada uno, ni lo que pasa por la persona, ni en su entorno, y entran como en un ciclo
que es un ciclo sin fin donde el estrés y la ansiedad, o sea, donde la ansiedad, que es un tipo de estrés, motivado por el miedo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Claro. Entonces, mira, ¿dónde comienza todo esto? En lo que estamos pensando. Porque lo que estamos pensando recurrentemente es lo que me va a llevar a un sentimiento y el sentimiento me va a llevar a una emoción, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo voy a estar todo el tiempo creando, ¿sí? Esta sensación continuamente porque estoy en pensamientos recurrentes. Ahora, Y esos pensamientos recurrentes, ¿cómo los frenamos, Fabiana? ok, en realidad habría que mirar varias cositas, Ok, ¿sí? Antes. ¿cómo qué? Porque nosotros tenemos, mira, primero, por un lado, tenemos un tipo de ansiedad, ¿sí? Que es como adaptativa, Ok, que es en realidad al ser biológico, porque yo puedo estar viviendo una situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy a algo nuevo, yo voy a tener un nivel de ansiedad que tiene que ver con algo adaptativo. Por ejemplo, cuando yo estoy en un país nuevo que no conozco, exacto, cuando nos mudamos, sí, cambiamos de trabajo, ahí hay una ansiedad adaptativa, se llama. adaptativa y es Oye, normal, y es normal, es normal. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que está en alerta, tiene que estar alerta porque está en un lugar nuevo. Entonces hay que entender, ¿sí? Que el miedo es una protección también claro, es y verdad. es completamente biológico. Entonces es normal porque nos está protegiendo de algo. Imagínate que nosotros no tengamos miedo. ¿Qué seríamos como niños de 2 años que nos tiramos por un balcón? Yo siempre le digo a la gente. O sea, entonces hay una parte de ti que te está protegiendo de algo. ¿Y a qué nivel te protege? Y te mantiene alerta porque tú estás en un lugar nuevo, tú estás en un trabajo nuevo o estás en un país nuevo, ¿sí? Estás Estamos moviendo. creando referentes nuevos porque los que traemos en ocasiones ya no funcionan, por lo menos en mi caso, al cambiar de país donde la cultura es distinta, el idioma es distinto, la geografía, el clima es diferente, los referentes cambian y tengo que estar, he tenido que transitar por una ansiedad que ahora le pongo nombre después de esta Adaptativa. conversación, ansiedad adaptativa. Pero ahora seguramente ya fue bajando todo eso. Claro, claro, A claro, medida que claro. va pasando el tiempo, que ya tú sabes dónde tomarte el autobús, dónde, dónde son los lugares donde te puedes mover, ¿sí? Eso va bajando. Entonces, por ejemplo, a ver, ahora nosotros estamos acostumbrados a tener teléfono siempre, el celular en todas partes, pero cuando éramos chicas no teníamos teléfono y salíamos a la calle sin teléfono Y nos perfectamente. íbamos de viaje sin Y no, teléfono. pero ahora te olvidas el teléfono y de golpe te da, ¿verdad? Es una, Una ansiedad adaptativa. es una ansiedad adaptativa porque me he acostumbrado tanto a tener algo y entonces es como si alguien me lo quitara. Entonces yo tengo que otra vez empezar a generar nuevas conexiones internamente, ¿sí? Wow, qué interesante. Y además que la diferenciación, hacer la diferencia entre un tipo de ansiedad que lo que hace es llevarte a un estado de temor y a un tipo de ansiedad vinculada a procesos de cambio positivo, que es la ansiedad adaptativa, hace que tu cuerpo y tu mente y tus emociones se desarrollen de una manera completamente diferente. Entonces, hacer esta diferencia me parece reveladora, porque Claro, nos porque si pone no, en dos lugares diferentes, claro, no lo dos metemos todo en la situaciones. misma bolsa, Hacer ¿sí? la diferenciación hace definitivamente un antes y un después. De, bueno, lo que estoy viviendo es un proceso natural, un proceso lógico de esta tecnología perfecta que necesita un tiempo de adaptación y necesita estar en alerta porque sus sistemas de referencia cambiaron para poder tomar decisiones de manera coherente. Me parece que, oye, hacer la diferenciación da paz. Y entonces después hay momentos, ¿sí?
que de repente se nos activan, ¿no? Ciertos niveles de ansiedad. Por ejemplo, mira, si suponete que a ti, que te robaron en algún lugar, ¿no? Que tú ibas de noche y en una esquina te asaltaron, ¿sí? Cada vez, lo más probable es que cada vez que tú vuelvas a pasar por esa esquina, o cada vez que tú estés en una calle, que haya algo que te recuerde a esa esquina, se va a activar este sistema de alarma. Se va a Oye, activar porque te está lo avisando, certifico. Lo te está certifico, avisando. Fabiana. Claro, mira, te cuento algo, yo creo que estaba yo en la universidad, hace muchos años. Nosotros sufrimos o sea, fuimos atracadas, un grupo de chicas en un carro y uno de los hombres usaba un parche en el ojo. Eso no es muy casual, pero las pocas veces durante un buen periodo de mi vida, por lo menos Ujú, yo creo que 5 años, que veía a un hombre con un parche en el ojo, mi cuerpo reaccionaba de claro, una manera que yo me paralizaba, no podía hablar, me nublaba, Fabiana. claro. Completamente cierto lo que estás diciendo. ¿Tú sabes por qué, Mili? Porque el inconsciente, ¿sí? Esta parte de nuestro cerebro límbico, ¿sí? Tiene una Ujú. parte que tiene que ver con la amígdala cerebral y el hipocampo, que graba imágenes a nivel de espacio-tiempo. Entonces, grabamos a través de los sentidos. A veces pueden ser cosas auditivas o a veces pueden ser kinestésicas. Las emociones se sienten kinestésicas, ¿sí? Entonces, muchísimas veces nos estamos poniendo en contacto con una memoria vieja. Y a veces aquí tú, o sea, lo tenías claro, ¿no? Claro, veo a alguien con parche y hay una parte de mí que se activa, claro. Pero a veces la gente se le activa una ansiedad que no está entendiendo por qué. Y lo que tiene que ir a buscar, ¿sí? ¿Dónde fue que se programó esa historia? A veces tenemos que ir un poquito más profundo, ¿no? O sea, porque quedó una memoria. Y esto sucede porque nuestras neuronas, ¿sí? De alguna manera se agrupan guardando un recuerdo. ¿Y Y a eso por qué esto, lo hacen? porque Porque claro, también también porque es una estrategia de sobrevivencia. ok, claro. Porque aunque tú ahora no te acuerdes cuál es el disparador, ¿sí? A veces te puede ser que tú lo reconozcas y otras veces no. Claro. No, Hay en una este parte momento lo tengo fácil, pero por supuesto que tengo una lista que no reconozco. Creo que todos, ¿verdad? todos, porque así, mientras vamos creciendo, vamos generando memorias, vamos generando, cada vez que nosotros vivimos situaciones de mucho conflicto, deja una impronta, deja una huella. Y es más, te digo más, muchas son en la infancia, otras serán en la adolescencia y otras serán en nuestras historias de adultos cuando vivimos situaciones dramáticas, ¿sí? Situaciones de mucho estrés. Pero sin embargo, hay muchas de esas memorias que vienen del vientre de mi mamá, de Wow. situaciones que vivió mi mamá. Por ejemplo, hoy estábamos trabajando con una chica en consulta, ¿no? Su miedo, estábamos hablando de su miedo a tener pareja. Cuando tiene pareja, sienten mucho miedo. Empiezan a surgir cantidad de discursos. Las personas nos hacemos muchos discursos, ¿sí? Tenemos que ir después Somos grandes desentrañando, oradores mentales. ¿sí? Entonces, cuando empezamos a buscar, o sea, ¿dónde viene ese programa? ¿Dónde viene la primera historia para que a ella le genere tanta ansiedad el tema de la pareja? ¿Sí? Entonces, a nivel de que se cuestione si realmente quiere tener una pareja, no si ese le gusta, sino si quiere tener una pareja. Y entonces, dentro de la historia que su mamá vivió cuando estaba embarazada de ella, por ejemplo, era que vivió infidelidades de parte de la pareja, se separaron a raíz de eso, ¿sí? Entonces hay una memoria de dolor, hay una Claro. memoria de engaño, hay una memoria de, ¿sí? Entonces muchas veces somos muy sensibles a ciertas situaciones y tiene que ver con historias que vinieron de atrás.
Wow, o sea, ¿qué es lo que tú llamas eso que a veces hay que explorar un poquito más profundo? Y ni te cuento las que vienen Ah, transgeneracionales, no, ¿sí? no, 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 Que ya eso también dejan su dejan historia. una Pero huella, ya ahí nos vamos muy lejos ahora, ¿no? ya nos vamos Pero muy te lejos. das cuenta que hay diferentes situaciones y muchas veces lo que está haciendo en realidad, aquí tenemos que empezar a amigarnos con esa parte de nosotros que lo único que está haciendo es cuidarnos en realidad, ¿sí? Ya, mira Fabiana, y aquí ya entrando en materia de, de honrando el propósito de esta entrevista, que es cómo liberarse del miedo y la ansiedad para reinventarnos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, con nuestro negocio, con nuestra marca y disfrutarlo, porque creo que podemos sentir, como bien nos has dicho, cuando hacemos algo nuevo, cuando sentimos esta ansiedad adaptativa, porque tomé nota para aprender, Muy bien. hacemos una diferencia. Cuando yo sé que la ansiedad que estoy sintiendo es por un proceso normal de adaptación, hay algo en mí que cambia. Pero aparte hacer esta diferenciación, ¿qué recomendaciones, qué pasos, qué estrategias nos recomiendas para liberarnos de ese miedo, de ese miedo de esa ansiedad que ya sé que detrás de esa ansiedad hay un miedo que nos impide, que es esa piedra de tranca, a lanzarnos en lo que sí queremos hacer con nuestra vida personal, como te decía, con nuestro negocio, con, con esos deseos que no cumplidos y que queremos realizar? ¿Qué nos recomiendas hacer? Ok, vamos a ver diferentes cositas, ¿sí? Ok, Que se pueden ir haciendo. Primero, entender esto de que el miedo no lo vamos a borrar. Al miedo no lo vamos a borrar ni lo vamos a hacer desaparecer. Lo que vamos a hacer es que no nos detenga, eso ¿sí? Que ya es no un nos ya eso es paralice. un avance. O sea, además que el miedo es una emoción y como es Claro, una emoción, forma parte de nosotros. claro. Entonces, primero eso, hay una parte donde tenemos que comprender que desaparecer no lo vamos a hacer desaparecer, ¿sí? Le vamos a bajar la intensidad para que nos permita comenzar a actuar. Entonces, resulta que en la medida que tú avanzas con el miedo de la mano, porque hay gente que quiere avanzar cuando el miedo desaparece, y eso no es verdad. Se lo podemos preguntar a cualquiera, Claro, y eso no es cierto. ¿Sí? La gente aprende a avanzar, la gente que uno considera exitosa o que considera, ¿no?, que le gusta lo que hace y todo lo demás, no significa que no tenga miedo. Lo que pasa es que seguramente dejó mucho registro, o sea, muchas improntas de que aunque tenga miedo lo hace igual. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque wow, claro que sí, súper importante. si durante mucho tiempo tú no has hecho cosas porque te daba miedo, tú has ido dejando un registro de eso. No es cierto que no deja un registro. O sea, porque tú no rompiste de alguna manera esa zona de seguridad. Porque el miedo es, como decíamos, como es por una cuestión de que me tengo que ir adaptando a hacer cosas nuevas, me está sacando de mi zona de seguridad. Entonces, como te pudiste haber mantenido quietita porque te daba miedo, tú has ido dejando un registro de todo lo que no hiciste. Y eso deja una memoria internamente. Claro, Entonces, y es el referente que utilizas para no seguir haciendo nada. claro, entonces tienes que agarrar ese miedo y de verdad, con miedo y todo, ¿sí? Como quieras seguir, poner tu foco de atención, empezar a poner el foco de atención por ejemplo, si tienes un proyecto, en tu proyecto, ¿sí? El foco de atención en tu proyecto. No ¿Cómo en el hacemos miedo eso? que voy a No en el sentir miedo. y en la ansiedad por el proyecto o lo que va a suceder, ese, lo que llamabas de el miedo a futuro. Claro, claro. Y aquí tú dices algo muy importante. Cuando yo tengo miedo a futuro es porque no estoy en mi presente.
Entonces, cada vez que tú te veas pensando, ay, que no lo voy a saber hacer, que no voy a poder, ay, que me va a salir mal, ay, que voy a fracasar, ay, que no, vuelves al presente. Entonces, ese es un juego que podemos ir haciendo con lo que estamos pensando. Volver al presente, porque eso es lo único que tenemos, el presente. Claro. ¿Sí? Entonces, Entonces, la primera recomendación, el primer paso que nos recomienda, avanzar tomándonos o sea, yendo con el miedo de la mano, porque así creamos vas una dejando memoria, registro vamos construyendo memorias de que de puedo, que sí se puede. claro. Cuando construyo memorias de miedo, esas memorias me van a ratificar que sigo paralizado. Entonces, Me va a dar más memorias más de que yo memorias. no puedo. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar a hacer lo opuesto. O sea que el no hacer, el dejar de hacer por temor, también es una manera hay una reacción por eso, Claro, que es la construcción de una memoria de imposibilidad. claro, que no puedo. Ya, no, y llega un momento, de verdad, que se vuelve peligroso, porque llega un momento que la persona ya no sueña. Claro, wow. Y eso sí es clave. Porque llega un momento que la persona ya no puede fantasear de lo que podría hacer, porque ya se imposibilitó tantas veces, entonces tiene que empezar a Y trabajar ya es eso. una realidad, que ya se convierte en una realidad porque lo demuestra con, con la cantidad de referencias que ha construido de sus propias historias de indefensión, de temor, de De que invalidez, no pues, dio un paso, que de no que dio no un dio un paso. paso, que no se arriesgó. O sea que el segundo, arriesgate. El miedo, convivir con el miedo. La otra recomendación importante es vivir en el presente, Estar en estar el en lo que hay que presente. hacer. Volver otra vez, cuando tu mente está conectada en lo que te puede salir mal, en lo que no, vuelve al presente otra vez. Lo único que tú tienes es el presente, ¿sí? Y entonces poner el foco de atención en tu proyecto, en lo que estás haciendo, ¿sí? En vez de poner en lo que puede pasar. Entonces acá yo le añadiría a este mismo, Ujú. aprender a vivir en la incertidumbre, Claro que sí. porque nosotros no tenemos control. O sea, Ni acuérdate ahora esto, ni nunca. no, es una locura creer que nosotros controlamos. Y fíjate, o sea, hay gente que tiene problemas fuertes de ansiedad, ¿no? Y entonces estamos diciendo, ahí es miedo al futuro y sentir que pierdo el control. Entonces, la realidad es que nosotros no tenemos control de lo que pase mañana. Y muchas veces queremos controlar, entonces no fluimos. Ahí es el famoso fluir, ¿no? Que se dice y la gente dice, ¿cómo fluyo? ¿Cómo? Dejando de querer controlar. Las cosas van a ser como tengan que ser. Y como tengan que ser, siempre van a estar bien. Y Porque como si, tengan que ser, es que vamos a fluir, es que vamos a resolver, vamos a actuar. sí, entonces aprender, hay un punto en donde uno tiene que entender de que en esta vida todo es incertidumbre, pero en el buen sentido de la palabra. La gente se asusta cuando habla de incertidumbre muchas veces. Y la incertidumbre es normal. Yo no sé si estoy mañana. Yo solo tengo el presente. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, o sea, es como que no vale la pena quedarte enganchado en esa falta de disfrute, porque tú lo único que tienes asegurado es este presente. Fabiana, pero ¿cómo nos cuesta estar en el presente? Sí, es un trabajito. Es un trabajito porque si no lo hemos estado practicando, pero sí se puede estar en el presente. Sí que se puede. Y a Pero hay la que final trabajar, hay que meditar, hay que hay que trabajarlo, hacer ejercicio físico, hay que tener una hay que alimentación conocerse, consciente, hay que conocerse. autoindagación, Sí, 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 sí. sí. Es un Porque entonces trabajo. luego vamos a sumarle, que este sería también un punto importante, ¿sí? Ver, empezar a prestar atención, ¿dónde aprendiste que eso no se puede?
o que eso es muy difícil, ¿dónde lo aprendiste? Y seguramente en tu registro de tu historia, de repente viste, normalmente si eres mujer, viste que tu mamá no pudo, porque tenía hijos, porque estaba casada, porque entonces no pudo. Sí, sobre todo una de las cosas de los puntos que me gusta indagar, y ahí creo que vamos en la misma sintonía. Bueno, yo estoy segura que vamos en la misma sintonía en muchas cosas porque por algo estamos en conexión. Claro, Hay una perfección en la energía que se atrae. Cuando converso con clientas, con mujeres que les cuesta emprender, mucho de las historias vinculadas con ganarse su propio dinero están vinculadas con que mamá o a lo mejor desde abuelita o desde o su bisabuela nunca ganaron dinero por su trabajo, nunca recibieron dinero por su trabajo. Entonces siempre fue el dinero, el que llevaba el dinero a la casa era el hombre y ellas estaban en la casa. Entonces, en la cuarta generación, la tercera o cuarta generación que quieren emprender, les es muy difícil y tienen una mentalidad de escasez, de claro, que no hay suficiente o que estoy llegando tarde y ya la torta fue repartida. claro. Es una mirada de escasez totalmente. Es una Entonces, mirada de escasez. aquí es importante, si yo me doy cuenta de todo eso, ¿sí? Si he observado que en casa ha habido esa dinámica, que la abuela, que las mujeres de la familia, ¿sí? No pudieron, o no se les permitió, a veces no se les permitió estudiar, ¿sí? Si yo veo que hay ese movimiento, entonces tengo que mirar la cantidad de creencias limitantes que ya yo hoy tengo, porque voy a tener una cantidad de pensamientos que van a estar construyendo lo que yo puedo o no puedo hacer. Porque entonces yo tengo el cassette de que es difícil, pero ya no hay cassette. Ya de la edad. El chip, el chip. Tienes el chip. Para las chicas. Entonces, tengo una cantidad de construcciones de que es muy difícil, de que yo no voy a poder, de que voy a hacer con mis hijos, de que, ¿sí? Y tengo que empezar a cambiar, tengo que empezar a hacer una corrección sobre esa manera de pensar sobre mí. Tengo que dejar de hablar de ese tipo de cosas. Tengo que Cambiar el lenguaje, la el forma en que pienso y lenguaje, la forma en que lo comunico. porque si te vas y lo hablas con tu amiga y volvés otra vez, no tiene sentido, ¿sí? Porque esto de que lo que yo creo es lo que creo, es así. Claro, es Entonces, así. si no cambio esas creencias de escasez, como las que estabas diciendo, de que la torta ya se repartió, ¿sí? Quizás a lo mejor necesito empezar a hacer trabajo desde ese lugar, desde las creencias limitantes que tengo. Claro, para después poder estar más presente a la hora de emprender, a la hora de reinventarte, a la hora de pedir ese aumento o de pedir esa reclasificación de cargo que tanto te mereces por el esfuerzo que hayas hecho en el rol que estés desempeñando en una organización o que quieras lanzarte con tu marca, con tu negocio y por fin dar a conocer tus dones y eso que haces muy bien, pero que necesitas antes mirar esas creencias que tú nos estás eh, compartiendo hoy y que son una piedra de tranca a la hora de lanzarte Y con tu dijiste vida. una, ahí dijiste una muy importante, Emily, en lo que estabas diciendo recién, que a veces son creencias directamente de merecimiento. En algún punto de mi historia, ¿sí? Por las dinámicas que he tenido, y vuelvo otra vez porque la mayoría de las creencias que nos limitan, ¿sí? Son construcciones que se han hecho desde muy, muy, muy atrás. Y en algún punto he entendido que no me lo merezco. Y entonces yo puedo estar, mira, yo puedo estar desde lo racional diciendo que sí, que lo quiero. Sin embargo, desde la parte interna, no, ¿Y cómo uno puede descubrir todo eso? Y mirando las cosas que me estoy diciendo. Wow, Fabiana. Qué interesante todo lo que nos ha hablado durante, o sea, estos pasos para ayudarnos a liberar.
El avanzar con el miedo en la mano, del miedo a la mano, que del miedo no vamos a poder salir, sino que tenemos que aprender a construir lo que tengamos que hacer, tenemos que hacer tomando el miedo de la mano. Crear registros de posibilidades, de que sí soy capaz de hacerlo paso a paso, que no va a quedar perfecto la primera vez, pero voy creando registros de posibilidades. Foco y atención en el ahora, en el presente. Atención a dónde vienen esas memorias, de dónde aprendí esa incapacidad, esa limitación. Ver mis registros, ver mis creencias, ver mis limitaciones y comenzar desde ahí para después construir esa realidad que sí quiero y cómo la quiero. ¡Wow, Fabiana! Qué interesante y qué aleccionador todo lo que nos estás contando. Mira, ¿y tienes alguna anécdota que nos quieras contar ya para ir cerrando? Sí, mira, ahora que tú dices, los otros días trabajando con un señor, ¿no? Que tiene una posición muy alta en una empresa y ahora él está tomando la decisión de salirse y, y estábamos, todavía no lo había tomado, lo estaba postergando desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando empezamos a ver por qué esa postergación, ¿no? Porque en realidad no lo remuneran lo que debería ser esa posición, que es una posición muy alta, ¿no? Y cuando empezamos a ver qué era lo que estaba detrás, qué es lo que lo estaba deteniendo de alguna manera, ¿no? Y que le generaba tanta frustración porque se empiezan a generar dinámicas de mucha desvalorización porque empezamos a compararnos, ¿no? Empezamos cuando no doy el paso que tengo que dar, ¿sí? Como Claro. esto, como lo de las memorias que decíamos de que vamos dejando registro de que yo sí puedo. Pero siendo una posición tan alta y que no estuviera remunerado lo que él consideraba que, era, que correspondía, ¿no? Y el por qué no se había independizado. Porque por la dinámica que tenía perfectamente podía haberse independizado a esta altura. Y entonces nos dimos cuenta que, mirando en su historia, es que su papá murió más o menos a la edad que él tenía, ¿sí? Como un año, sí, un año antes, periodo en el cual él había entrado en crisis. Mm, ¿Tú ves? Entonces, como cuando se dispara esa ansiedad que no se entiende, bueno, a veces puede ser de otro tipo, ¿no? Pero uno entra como en crisis porque de alguna manera está en resonancia con con toda esa esa memoria. información que llevamos, con esa memoria, ¿no? Entonces, pero parte de lo que vimos también era que el papá murió muy joven y no pudo hacer muchas cosas. Y tampoco pudo trabajar de lo que él quería, porque había tenido que estudiar obligatoriamente una carrera, porque los padres eran pobres, porque había toda una dinámica también de falta de papá, era huérfano, había toda una dinámica que se había estado moviendo y él no pudo hacer lo que él quería hacer. O sea que está como repitiendo un patrón. Entonces, hay un punto en donde a veces tenemos que tener como mucho cuidado porque entramos en un grado de lealtad de lo que nuestros papás no pudieron lograr, por Y ejemplo, terminamos haciendo lo mismo. y terminamos haciendo lo mismo. Aunque Wow. nosotros no tengamos esa dinámica, entonces es como si yo, como tú no pudiste, yo no me lo merezco. Yo seguramente tampoco lo voy a poder hacer. Claro. Qué interesante, Fabiana. Mira, Fabiana, y cuéntame qué tienes ahora de nuevo, dónde podemos encontrarte, quienes quieran explorar más sobre estos temas, no solo para su emprendimiento, para hacer cambios en su vida, en su profesión. ¿Dónde te podemos encontrar? Y si tienes algo nuevo que puedas ofrecerle a mi comunidad. Claro, nosotros trabajamos, yo trabajo continuamente en consultas, ¿sí? Entonces me pueden contactar, me pueden buscar en las redes, en Instagram como Fabiana Razo 1, o si no, puede ser también desde Facebook, perdón,
en emociones y conciencia, con la I inglesa, ¿sí? Ahí posteamos además continuamente. Y también tenemos talleres que son todos de autoindagación, ¿sí? Ahora como ya está terminando el año, por ejemplo, ahora estamos en la mitad de un taller de memorias transgeneracionales, que Lo vi hablamos por tus un redes poquito, sociales. sí, que hablamos un poquito de todos estos temas, como el ejemplo que estaba dando ahí, para poder entender cuáles son esas afinidades que traemos. Y entonces ya a partir de enero, si nos siguen en las redes, seguramente vamos a volver a hacer este taller y posiblemente vamos a estar haciendo otros talleres como son, por ejemplo, empezar a revisar las memorias que traemos de la gestación y de los primeros años de vida, y bueno, y talleres que son de bienestar emocional, ¿sí? Porque esa es Oye, la línea de trabajo que tenemos. qué interesante. Bueno, tu trabajo me parece apasionante y bueno, doy fe de los resultados que cuando indagamos, mucho más allá de lo aparente, o sea, no solamente lo que se ve del iceberg, sino vamos a profundidad, los resultados son reveladores y, y puedes avanzar mucho más rápido en cualquier área de tu vida que lo decidas hacer, Claro, bien sea en el área personal, en las finanzas, en los negocios, en las relaciones, sí, porque todo está interrelacionado. Mira, Fabiana, y antes de finalizar esta entrevista que he disfrutado muchísimo, qué quiero bueno. hacerte una pregunta, ya que estamos ya en el mes de diciembre, está la Navidad, y quería preguntarte si pudieras hacer un regalo, una frase poderosa para todas estas mujeres que están buscando paz, que están buscando claridad, para vivir en plenitud en su propósito. ¿Qué frase le regalarías por Navidad? Bueno, eh, lo primero, lo primero que les diría es que dejemos atrás todo lo que no ha funcionado, ¿sí? Y que empecemos a proyectarnos desde el presente, desde una manera diferente de sentir. Porque lo que nosotros tengamos en el futuro, estamos hablando del año nuevo que comienza, tenemos que empezar a proyectarlos desde acá, no desde Uy, las historias viejas, porque cuando me quedo detenido en el dolor del pasado, lo único que estoy proyectando es el mismo dolor en el futuro. repetir. Repetir. Entonces, dejo lo de atrás, sano si tengo que ir a sanar, no puedo quedarme desde las heridas, pero dejo lo que está atrás y doy un voto de fe a todo lo nuevo. Así que ese es mi, siento que es lo más poderoso que podemos hacer, soltarlo de atrás y empezar a proyectarnos desde este lugar, porque si tú quieres saber cómo vas a estar mañana, mira cómo estás hoy. Entonces empiezo a ser feliz hoy. Vamos a ser felices hoy. Gracias, Fabiana. Gracias nuevamente por esta entrevista maravillosa que he disfrutado muchísimo. Estoy realmente feliz, emocionada de la oportunidad de poder compartir esta hermosa actividad, de dar este regalo a todas esas mujeres que estoy segura que van a tomar valor de esta entrevista y de toda la información que nos has dado hoy con tanto amor, de manera tan amplia y bondadosa. Gracias, muchísimas gracias, Fabiana. Gracias, gracias yo a ti, Mili. Muchísimas gracias, me disfruté muchísimo esta charla contigo y bueno, nada, les deseo todo lo mejor y acuérdense que la vida es cortita, así Claro que que tenemos sí. que aprovecharla al máximo, ¿sí? Hay que disfrutar, hay que vivir en el presente, como, como bien lo has dicho durante toda esta entrevista. Bueno, me despido, nos despedimos con todo el amor de corazón a corazón. Gracias nuevamente, Fabiana. Gracias a ti.